Hola, neutroncito, bienvenido a esta clase de física. El día de hoy vamos a ver movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Mi nombre es Juan Diego Zúñiga y sean ustedes bienvenidos. Compartan por favor este stream para que más personas se vean beneficiadas y juntos ir a la universidad. ¿Sí? Empecemos. Vamos a ver movimiento circular uniforme. ¿Me ayudas mucho por acá, por favor? ¿Sí? Vamos a ver esto. Muy bien. Un poquito grande, por favor, por acá. Eso, ahí estamos perfectos. Muy bien, un poquito más, un poquito más. Eso, ahí estamos muy bien. Movimiento circular uniforme, ¿sí? Vamos a utilizar o lo vamos a conocer simplemente como MCU, de movimiento circular uniforme. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las características de este movimiento circular uniforme? Son las siguientes, ¿sí? Si es que es circular, la trayectoria tiene que ser una circunferencia o formar una circunferencia a la trayectoria, ¿de acuerdo? Tiene que formar una circunferencia. Punto número uno. Punto número dos, que el valor de su velocidad tiene que ser constante. La velocidad va a ser constante. Muy bien, no nos vamos a olvidar dos cuestiones muy importantes, que la trayectoria forma una circunferencia y que el valor de la velocidad tiene que ser constante. Veamos por acá este grafiquito. Fíjense, una partícula parte desde este punto, que yo le voy a llamar el punto A, y llega hasta el punto B. Cuando pasa de A a B, ha barrido un ángulo llamado θ, ¿sí? Un ángulo llamado θ. Y este va a recorrer en un tiempo t, Eso por un lado. ¿Qué pasará si es que nosotros duplicamos este ángulo de barrido? ¿Qué le pasará al tiempo, Luis? También se duplicará, ¿qué dices tú? También se va a duplicar, ¿no es cierto? Fíjense por aquí, nosotros tenemos 2θ, acá también tendríamos 2 veces el tiempo. Ahora, Luis, ¿qué pasará si es que ya no tengo 2 veces θ, sino tendría 3 veces θ? ¿En qué tiempo llevaría a cabo este movimiento? En 3 veces el tiempo, ¿no es cierto? En 3 veces el tiempo. En 3 veces el tiempo, ¿no es cierto? Denme un segundito, por favor. Ya. Listo, continuemos. Muy bien. Estábamos por acá. Entonces, en 3 veces θ, 3 veces el tiempo. ¿Qué pasará si son 4 veces θ? 4 veces el tiempo. Si son 5 veces θ, 5 veces el tiempo. Entonces, de esa manera, nosotros definimos la velocidad constante, ¿no es cierto? De esa manera definimos la velocidad constante. Y fíjense, en este caso nosotros vamos a tener algo que se llama velocidad angular. Velocidad angular. ¿Cómo se calcula esta velocidad angular? La velocidad angular simplemente es θ sobre t. ¿Qué es θ? ¿Qué es θ? Es el ángulo de barrido. Es el ángulo de barrido. Vamos a escribir aquí. El ángulo de barrido. ¿De acuerdo? Este ángulo. ¿De acuerdo? Este ángulo. Muy bien. ¿Qué es t? T es el tiempo. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades, W viene dado en radianes sobre segundo y θ viene dado en radianes. Ojo, el tiempo ya es un conocido nuestro que viene en segundos, es un conocido de nosotros. Vamos a ver ahora lo que es el vector de la velocidad angular. El vector de la velocidad angular, vamos a ponerle por acá. El vector de la velocidad angular va a ser constante. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige el vector hacia arriba, ¿no es cierto? Fíjense, aquí nosotros tenemos un plano, ¿no es cierto? Un plano de barrido y nuestro vector va a ser la normal que se lo llama, ¿sí? Se llama la normal, va a ser la normal al plano de barrido, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tenemos un plano. Muy bien. Ahora, algo muy fácil para darnos cuenta hacia dónde va la velocidad angular, ¿no es cierto? Hacia qué lado se dirige, es hacer la regla de la mano derecha. Nosotros vamos a tomar nuestra mano y los dedos, los 4 dedos, van a apuntar hacia el movimiento. Y nuestro dedo pulgar apunta, en cambio, hacia la velocidad angular. En este caso, vamos a este lado, ¿no es cierto? A este lado, mi dedo pulgar ¿hacia dónde va? Hacia arriba. La velocidad angular está hacia arriba, ¿no es cierto? Muy bien. De esa manera vamos a encontrar hacia dónde va dirigida nuestra velocidad angular. Vamos acá, nota, ya habíamos dicho que la velocidad tiene que ser constante, lo dijimos por aquí arriba, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué relación hay entre la velocidad L que yo le he puesto aquí, o velocidad T, o simplemente V? Se la conoce como velocidad lineal o velocidad tangencial. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Justo aquí. ¿De acuerdo? Va a ser tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Va a ser tangente a la trayectoria. ¿Y en qué se mide esto? Esto se mide en metros por cada segundo. Esta velocidad lineal o tangencial. ¿De acuerdo? Que es constante. ¿Y cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la velocidad lineal? ¿No es cierto? Era espacio sobre el tiempo, que ya lo vimos en una clase anterior. Ahora, a lo que vamos. ¿Cuál es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular? La relación es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Qué radio, profesor? ¿Qué radio? Acá está. Desde el punto central hacia el extremo de nuestra trayectoria. Ese es el radio. Como una rueda de bicicleta. Desde el punto central hacia la llanta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una fórmula que tenemos que tener acá en la mente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con este gráfico. Fíjense, por favor, aquí. Nosotros tenemos un movimiento circular. Está en forma de círculo, ¿no es cierto? Ahora, tenemos dos puntos. Un punto A que está más cercano al centro y un punto B que está más alejado del centro. Si nos damos cuenta, un punto A que está cerca y un punto B que está un poquito más lejos. ¿Qué pasa en estos puntos? ¿Qué es igual? En estos puntos lo que es igual es la velocidad angular. ¿De acuerdo? La velocidad angular es la misma. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque el ángulo que recorre es exactamente el mismo, ¿no es cierto? El ángulo que recorre es exactamente el mismo. Ahora bien, si es que el ángulo es el mismo, nosotros simplemente lo podemos llamar W. Pero si queremos encontrar una relación entre los dos, vamos a decir, fíjense acá, la velocidad era igual a W por R. Nosotros podemos despejar de aquí W, que es la velocidad angular, igual a la velocidad lineal sobre el radio, ¿no es cierto? Y podemos sustituir en esta igualdad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría? V sobre R. V sobre R, velocidad lineal sobre el radio, igual a la velocidad lineal sobre el radio. ¿Qué velocidad lineal y qué radio? A y A. Y en este lado B y B, del punto A y del punto B. Y si es que queremos, nosotros decimos la velocidad que está en el numerador al un lado pasa al otro lado al denominador, es decir, multiplicando pasa dividiendo. Bueno, es una manera de aprender también, ¿no? Y nos queda velocidad de A sobre B y radio A sobre radio B, que también es muy importante. ¿De acuerdo? Ahora, dicho eso, vamos a ver algo más. El periodo. ¿Qué es el periodo, Luis? Es el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no es cierto? El tiempo que demoramos en dar una vuelta. Es un tiempo. Y si es que es un tiempo, ¿en qué se medirá? En segundos, ¿no es cierto? Entonces el periodo se mide en segundos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de vueltas por unidad de tiempo. El número de vueltas por unidad de tiempo. Y la frecuencia es el inverso del periodo. Es decir, si nosotros tenemos el periodo, ponemos 1 dividido por este número que nos salga y ya tenemos la frecuencia. ¿En qué se mide la frecuencia? La frecuencia F se mide en... Si nosotros decimos que el periodo es en segundos, arriba tenemos el 1, sería 1 sobre el segundo, ¿no es cierto? Nada más. Pero no es muy usual encontrarlo de esa manera. Como lo vamos a encontrar es como hercios. HC, hertz. ¿De acuerdo? Entonces 1 sobre el segundo es hertz. Muy bien. Ahora vamos a ver la aceleración centrípeta de este mismo movimiento circular uniforme. ¿Sí? La aceleración centrípeta, centro-centrípeta, se dirige hacia el punto central. Hacia el punto central, ¿no es cierto? Fíjense, aceleración centrípeta. ¿Ya? Muy bien. En este gráfico nosotros podemos observar algunas cuestiones. Aceleración centrípeta que va al centro, pero también una velocidad lineal, que ya le habíamos tocado por acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. La velocidad lineal. La velocidad lineal o tangencial que se le conoce. Aquí le he puesto como BL porque se le conoce como velocidad lineal. Acá como BT porque también se le conoce como velocidad tangencial o simplemente V, velocidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de esta velocidad? Las características es que su módulo es constante, es decir, que nunca va a cambiar. ¿Qué más?
que su dirección es variable. ¿Pero cómo que variable? Claro, la dirección es variable, fíjense. Vamos a tomar la punta de mi marcador como que sea la punta de la flecha. Fíjense, aquí hacia dónde apunta, hacia arriba. Acá hacia dónde apunta, fíjense, para acá. En este, hacia dónde apunta, fíjense. La dirección está cambiando, ¿no es cierto? Entonces la dirección es variable. ¿Pero qué es constante? El módulo, es decir, cuánto mide. Vamos a decir, por ejemplo, 5 metros segundo. Acá también va a ser 5 metros segundo. Acá también va a ser 5 metros segundo. Pero lo que cambia es la dirección, como lo estamos observando. Ahora, la aceleración centrípeta, ¿cuáles son las características? Que apunta hacia el centro. Aquí está, apunta hacia el centro. ¿Qué más? Que el módulo es constante. No va a cambiar el módulo, es constante. Y que la dirección es variable. ¿Pero cómo que es variable? Claro, es variable, fíjense. La punta de mi marcador va a ser la punta de la flecha, ¿sí? Estás apuntando hacia acá, ve, va para acá. Esta, fíjense, cambia, ¿no es cierto? Y la de acá también cambia. ¿De acuerdo? Entonces la dirección está cambiando. La fórmula para encontrar esta aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre R. ¿De acuerdo? La velocidad al cuadrado sobre R. Muy bien. Ahora, si es que no tenemos la velocidad, podemos calcularla con la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y nosotros simplemente aplicando una sustitución de acá, podríamos reemplazarle por este lado y obtenemos esta fórmula, ¿no es cierto? Fíjense, velocidad es igual a W por R. Reemplazándole nos queda que la aceleración es igual a la velocidad angular por el elevada al cuadrado por el radio, ¿sí? Otra formulita que también podemos deducir, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver algunas particularidades, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tenemos unos discos que rotan unidos por bandas? ¿Sí? Más o menos la transmisión de movimiento de una bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos por acá un piñón y acá uno más grande, ¿no es cierto? Los platos que tenemos en nuestras bicicletas. Entonces fíjense, ¿qué es igual aquí? ¿Qué es igual? La velocidad de esta banda, ¿de acuerdo? La velocidad de esta banda. Pero como la banda transmite movimiento A, pero también transmite movimiento a B, ¿qué van a hacer estas velocidades lineales en A y en B? Estas velocidades lineales tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Estas velocidades lineales tienen que ser iguales. Mucho ojo, por favor, con esto, que nos puede servir en algún ejercicio, ¿de acuerdo? Nos puede servir en algún ejercicio. Ahora, vamos a ver en discos tangentes, tienen un punto de contacto, ¿sí? Pueden ser unos engranajes o alguna cosa similar. Fíjense, el uno gira en sentido antihorario y el otro gira en sentido horario, ¿sí? Aquí tienen un punto de contacto. ¿Qué parámetro vamos a tener aquí? Vamos a tener una velocidad, ¿no es cierto?, lineal de A y vamos a tener una velocidad lineal de B, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Serán iguales o serán distintas estas velocidades lineales, Luis? ¿Qué dices vos? Son iguales, ¿no es cierto? Van a ser también iguales. Mucho ojo con estas consideraciones que les puede servir el día del examen. Mucho ojo con estas consideraciones que les puede servir el día del examen y ya lo vamos a demostrar con unos ejemplos. Ahora, por aquí abajo nosotros tenemos escrito un pequeño recorderis. Recuerden que una vuelta son 360 grados. Y 360 grados, si es que le queremos pasar a radianes, son 2 veces pi. Muy importante también. ¿De acuerdo? Muy importante. Muy bien. Ahora, con eso vamos a finalizar lo que es movimiento circular uniforme con la explicación. Ahora vamos a ver movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Que simplemente lo podemos escribir como MCV. ¿De acuerdo? ¿Sí? MCV. ¿Cuáles son las características? La característica es que la trayectoria es una circunferencia, igual que antes. Por eso el movimiento circular, ¿no es cierto? La trayectoria tiene que formar una circunferencia. Velocidad. La velocidad, ¿qué va a ser? Variable. Esa es una característica también. Y la aceleración angular tiene que ser constante. Vamos a ver, tenemos dos alternativas. Que sea un movimiento acelerado y que sea un movimiento desacelerado. ¿Qué quiere decir un movimiento acelerado? Que vamos a ganar velocidad, que la velocidad va a aumentar. ¿Y qué quiere decir un movimiento desacelerado? Que la velocidad va a disminuir, va a decaer, ¿de acuerdo?
el valor numérico final será menor que el inicial. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas consideraciones. Para el caso acelerado, nosotros tenemos la velocidad angular y también tenemos la aceleración angular. Aquí se introduce un término, aceleración angular. Recuerden, aceleración angular. Estos son paralelos. Fíjense, la velocidad que está en rosa va hacia arriba y también la aceleración angular que está en magenta, en cian, va hacia arriba, ¿cierto? Son paralelos, sí, son paralelos. El uno va para arriba y el otro también va para arriba. De esta manera, los dos van hacia arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las direcciones? Las dos direcciones, como apuntan hacia arriba, los dos va a ser constante, ¿no es cierto? Las direcciones son constantes. Ahora, en un movimiento acelerado, la aceleración, ¿qué tiene que ser? Positiva. Esto es muy importante, le vamos a poner con rojo. Muy importante, positiva. ¿De acuerdo? En el desacelerado, ¿qué pasa? W, que es la aceleración, velocidad angular y la aceleración angular, también son paralelos. Pero, ¿qué pasa con las direcciones? Las direcciones son opuestas. El uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Mucho ojo, el uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿Qué pasa con este signo? ¿Sí? Cuando es un movimiento desacelerado, la aceleración tiene que ser negativa. Muy importante. ¿Por qué? Es importante esto, este positivo y este negativo, porque cuando vayamos a usar ecuaciones tendríamos que introducir aquí positivo o negativo para que sume o reste, ¿no es cierto? Dependiendo de acelerado o desacelerado. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar? Las ecuaciones son muy similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Son muy similares, fíjense. Velocidad, en este caso angular, es igual a la velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿sí? Todas las velocidades y las aceleraciones ahora son angulares, ¿de acuerdo? Pero son las mismas fórmulas. Es decir, que si ustedes saben movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes van a saber movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, porque las ecuaciones son muy similares. Muy bien. Velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo. El ángulo, ¿cómo se mide? Este ángulo de giro, ¿no es cierto? Este ángulo de barrido, ¿sí? Que lo teníamos por acá, este ángulo, miren. Por ejemplo, este ángulo. ¿Cómo se mide? O ¿cómo se calcula mejor? Como la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. El ángulo, ¿cómo se mide? Velocidad angular inicial más velocidad angular final dividido para 2 por el tiempo. Son las mismas fórmulas, ¿no es cierto? Y algo, la aceleración centrípeta, que ya vimos cómo se calcula, que le he puesto nuevamente, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre r o velocidad angular al cuadrado por r. ¿Qué son? Las fórmulas que tenemos que aprendernos, ¿de acuerdo? Como les dije, si es que ustedes saben estas fórmulas, ¿sí? También van a saber las del movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Mente variada. Vamos, Luis, a ver algunos ejercicios, si es que le preparamos, por favor, por ahí, para ver algunos ejercicios que les pueda ser de utilidad a los estudiantes, ¿sí? Que todos tienen que entrar a la universidad pública, ¿de acuerdo? Todos tienen que entrar a la universidad pública. Muy bien. Ayúdame, Luis, por favor, con el primer ejercicio. Ayúdame, Luis, por favor, con el primer ejercicio. Muy bien. Vamos. Vamos a ver el primer ejercicio. Listo. Le hacemos un poquito de zoom nada más. Le hacemos un poquito de zoom. Hacemos un poquito de zoom. Vamos por acá. Listo. Eso. Por ahí sí le vemos, ¿no es cierto? Sí. Borremos esta partecita de arriba nada más para trabajar en esa parte de la pizarra. Muy bien. Vamos a borrar. La idea era no borrarle esto, pero es necesario.
Listo, creo que con esta partecita nada más. Ya, ahí estamos, muy bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, la partícula describe movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 2pi sobre 9 radianes sobre segundos. Velocidad angular ya nos está diciendo y también nos está dando un dato muy importante que está por aquí, movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la velocidad va a ser constante. Muy bien. Dice, determina el tiempo que emplea para ir desde A hasta B. Fíjense, tenemos una partícula que va de A, da la vueltita, bueno, no da la vuelta, da un movimiento circular y llega hasta B. Está más o menos de esta manera, ¿sí? Solo hace esta partecita. Sale desde A y llega hasta un punto B. Y aquí nosotros tenemos un ángulo de 120, está, 120 grados. Ahora, Luis, ayúdame. ¿Nosotros podremos utilizar este ángulo en grados sexagesimales? No, ¿no es cierto? ¿A qué tendremos que pasar? A radianes, ¿no es cierto? Eso, a radianes. Y tenemos que acordarnos que 360 grados era igual a 2pi, ¿no es cierto? Le puedo quitar este igual. ¿Para qué? Para hacer una regla de 3. Todos sabemos hacer una regla de 3. 120 grados, ¿cuánto será? Simplemente una regla de 3 directa. ¿X a qué será igual? X será igual 120 por 2pi, 120 por 2pi, dividido para 360. Muy bien, dividido para 360. ¿Qué puedo hacer con esos ceros? Este cero se va con el de acá. ¿Qué más podemos hacer? Sacamos la doceava, ¿no es cierto? La doceava de 12 es 1. La doceava de 36 es 12. Es 3. 12, 12, 24 y 12, 36. Es 3, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo en radianes ha sido igual, x ha sido igual a 2pi sobre 3. Es decir, 2 tercios de pi. Ya tenemos el ángulo. Ahora recuerden ustedes que en el movimiento circular uniforme teníamos nosotros una fórmula. ¿Cuál era esta fórmula? La fórmula era que W es igual al espacio que se mide en ángulos sobre el tiempo. ¿Qué nos pide el ejercicio? El tiempo. Por lo tanto, lo único que hacemos es despejar. El tiempo será igual a este ángulo, ¿no es cierto? Que ya lo acabamos de calcular, dividido para W. Por lo tanto, el tiempo ha sido igual al ángulo, 2 tercios de pi, 2 tercios de pi, dividido para la velocidad. ¿Qué velocidad tenemos? Nos da el ejercicio, 2 novenos de pi, dice, ¿no es cierto? O 2 pi sobre 9, que da lo mismo. ¿Qué podemos hacer aquí, Luis? Extremos con extremos y medios con medios. La regla del sándwich le llaman por ahí, ¿no es cierto? Sí, la regla del sándwich. ¿Qué vamos a hacer? 2 por 9, 2 por 9 y por pi. ¿De acuerdo? Abajo, 3 por 2 y por pi. 3 por 2 y por pi. ¿Qué puedo simplificar ahí rápidamente, Luis? 2pi. El 2pi con el 2pi. ¿Qué nos ha quedado? 9 dividido para 3. 3. 9 dividido para 3. ¿Y cuánto es 9 dividido para 3? 3. A 3. Como es tiempo, viene dado en segundos. Y eso es todo. ¿Qué opción sería? La opción C. La C, ¿no es cierto? La opción C. Ahí lo podemos observar. La opción C. Así. Muy rápido. ¿Ya? Vamos a seguir con otro ejercicio, Luis. Ayúdame, por favor, con otro ejercicio. Vamos a borrar esto. ¿Listo? Eso. Muy bien, vamos con otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Dos poleas, rotan conectadas a una cinta como se muestra en la figura. Un punto periférico de la polea 2, ¿sí?, realiza movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 16 radianes sobre segundo. Determine el módulo de la aceleración centrípeta en el punto P. ¿Qué nos está pidiendo? La aceleración, vamos a ponerlo por aquí, la aceleración centrípeta. Esta es la incógnita. Esa es nuestra incógnita. ¿Cómo se calcula la aceleración
centrípeta. Recuerden ustedes, por favor, ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta se calcula como aceleración centrípeta es igual a, no se ve por ahí, vamos a escribir más acá abajo, aceleración centrípeta es igual a W al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Qué W y qué radio? El W en el punto P, ¿Y qué radio? Radio hasta el punto P, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. Tenemos el radio, ya lo tenemos, es 1.5. ¿Tenemos la velocidad angular en P? No tenemos la velocidad angular en P. Pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer aquí? Calcular la velocidad angular ¿en dónde? En el radio de 2 metros, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquello. Fíjense, y aparte de esto tenemos dos sistemas, un sistema, mejor dicho, que está unido a través de una banda. ¿Qué caracterizaba a este sistema? ¿Qué caracterizaba a este sistema? Lo tenemos por acá. Que las velocidades son iguales, ¿no es cierto? Pues nosotros podríamos decir que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, ¿no es cierto? La velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Ahora bien, ¿cómo se calcula esta velocidad? ¿Cómo se calcula esta velocidad? Esta velocidad se calcula simplemente multiplicando la velocidad angular en 1 por el radio 1, igual a la velocidad angular en 2 por el radio 2, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ya tenemos esta fórmula. ¿Qué velocidad angular necesitamos? La velocidad angular en 1. Vamos a poner la velocidad angular en 1 es igual a la velocidad angular en 2 por el radio 2 dividido para el radio 1. Simplemente vamos a sustituir. La velocidad angular en 2. En 2, ¿cuánto es? Aquí por aquí nos dice la polea en 2 realiza el MSU con una velocidad angular de 16. Entonces ponemos 16 por el radio 2. ¿Cuánto mide el radio 2? Por acá está. ¿Cuánto mide? 0,5. 0,5 dividido para el radio 1. ¿Cuánto vale? Aquí está. El radio 1 vale 2 metros. Entonces dividido para 2 metros. W1 es igual. ¿Quién me ayuda con eso? Vamos a ver. ¿Qué puedo sacar? La mitad 1, la mitad 8. 8 por 0,5. 0,5 quiere decir la mitad. 8. La mitad de 8 es 4. ¿4 qué? 4 radianes por cada segundo. ¿No es cierto? Ya tenemos 4 radianes por cada segundo. Ahora, pero nosotros necesitábamos la WP. Pero recuerden ustedes que les había dicho que en un mismo disco, en cualquier punto, ¿no es cierto?, de nuestra trayectoria, ¿sí?, en cualquier parte de nuestro radio, ¿de acuerdo? En cualquier parte de nuestro radio, las velocidades angulares son similares. Por lo tanto, nosotros podríamos establecer que la velocidad angular en P es igual a la velocidad angular en el extremo, que era la velocidad 1. Entonces, la velocidad en P es igual. ¿Cuánto vale? Aquí está, 4. 4 radianes por cada segundo. Listo. Nosotros ya tenemos esa velocidad. ¿Qué podríamos calcular ahora sí? La aceleración centrípeta, ¿no es cierto? La aceleración centrípeta es igual a WP al cuadrado. Aquí está. 4 al cuadrado, que multiplica al radio P. ¿Cuánto vale el radio P? Aquí está. 1.1,5, ¿no es cierto? Nos quedaría que la aceleración centrípeta es igual 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16 por 1,5. Vamos a multiplicar esto. Fíjense, tenemos 1,5. Eso quiere decir es una parte y la mitad de otra, 1,5. 1 y la mitad de otra. Le vamos a multiplicar 1 por 16, 16. La mitad nos dice aquí 0,5. La mitad de 16, ¿cuánto vale? 8. Entonces simplemente vamos a sumar. 16 más 8, ¿cuánto se hace? 24. ¿Qué unidades? Metros sobre segundos elevados al cuadrado. Listo, ya tenemos. Así de simple. En este caso ha sido la opción B, ¿no es cierto? La opción B. Muy bien. Vamos con otro ejercicio, Luis, rápidamente. Muy bien. ¿Qué nos dice? Vamos a borrar por acá. Sí.
Borramos esto. Ahí está. Eso es. Muy bien. Nos dice, se tiene un disco de 20 centímetros de radio. Vamos sumándole los datos más bien. El radio es igual a 20 centímetros. Eso en metros de 0,2, ¿no? 0,2 metros. Listo. Que rota respecto a un eje que pasa por su centro. ¿Sí? Pues está rotando, nos dice. Es decir, es un movimiento circular, claramente. Si los puntos de su periferia tienen una rapidez de... Ya nos están dando la rapidez en la periferia, pero fijémonos aquí en la unidad. ¿Qué unidades tiene? Vamos a ver. Por aquí, eso. ¿Qué unidades tiene? Metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿qué tipo de velocidad será? ¿Será una velocidad angular o una velocidad lineal? Correcto, una velocidad lineal o velocidad tangencial. ¿Sí? Le vamos a poner 0 como ve. Es decir, 2pi sobre 5 metros por cada segundo. Perfecto. Dice, determine cuánto tiempo emplean estos puntos en dar 2 vueltas completas. 2 vueltas completas. ¿Sí? Entonces el espacio, digámosle de este color, son 2 vueltas completas. Recuerden que una vuelta era 2pi. Si es que son 2 vueltas será el doble, o sea, 4pi, ¿no es cierto? 4 veces pi. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El ejercicio simplemente nos está pidiendo el tiempo y ya nos está dando las vueltas, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que aplicar? Tendríamos simplemente que a esa velocidad lineal, ¿sí? Tendríamos que pasarle a velocidad tangencial, ¿no es cierto? ¿Y cómo va? Perdón, a velocidad angular. ¿Cómo pasamos a velocidad angular? Simplemente vamos a aplicar la fórmula de velocidad lineal es igual a ¿qué? La velocidad lineal es igual a ¿qué? A W por R, ¿no es cierto? Despejamos W. W va a ser igual a la velocidad lineal o simplemente velocidad que le estamos poniendo dividido para W es igual. La velocidad a qué es igual? A 2pi sobre 5. Dividido para el radio. ¿Cuánto vale el radio? 0,2. Aquí podemos hacer extremos y medios. W es igual. Este 0,2 dividido para 1. Hacemos extremos. 2pi por 1 nos queda 2pi sobre 5 por 0,2. Ponemos 5 por 0,2. ¿No es cierto? ¿Qué podríamos hacer, Luis, ahí? Multiplicarle por 10 para eliminar esta coma, ¿no es cierto? Esta es una alternativa, multiplicar por 10 y acá por 10. Cuando nosotros multiplicamos por 10 este 0,2, ¿en qué se convierte? En un 2, ¿no es cierto? En un 2. Vamos a ponerle ya un 2 aquí. Se convierte en un 2. Listo. Fíjense, acá arriba no le voy a multiplicar, le voy a dejar de esa manera. ¿Qué puedo simplificar aquí? 10. Eso, el 10 con el 5 y el 2 con el 2, ¿no es cierto? El 2 con el 2 se me va, o podré hacerle acá el 10 directamente, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo hicimos. Es 2pi, ¿no es cierto? Ahora por cualquier lado nos da exactamente lo mismo. Entonces W ha sido igual a ¿qué? A 2pi. ¿Cuáles son las unidades de esta velocidad angular? Son radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué vamos a calcular con esa velocidad angular? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo el tiempo. Aquí nos dice cuánto tiempo, por aquí más o menos por donde está mi mano. Entonces, recuerden ustedes, como estamos en movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? La velocidad es igual al ángulo dividido para el tiempo. Tomamos el tiempo igual. Intercambia nomás, ¿no es cierto? Sería el ángulo sobre la velocidad. Ya sabemos despejar, ¿no es cierto? El tiempo será igual al ángulo que está aquí, 4pi. 4pi. Vamos a dividir para la velocidad, que ya la acabamos de calcular, que es 2pi. Dejamos de lado las unidades porque estamos trabajando en el sistema internacional, entonces les dejamos. ¿Qué podemos simplificar aquí, Luis? Pi con pi. Y 4 dividido para 2 es a 2. 2. Nada más. 2 segundos. Y eso es todo. ¿Sí? No es necesario que el día del examen estén sacando datos, etc. Pueden hacer directamente los ejercicios. ¿Sí? Pueden hacerlo directamente. Vamos con otrito.
Vamos con otro. Dice una partícula. Ya. Dice, una partícula inicia un movimiento circular uniformemente variado desde el reposo. Desde el reposo. ¿Eso qué quiere decir, Luis? Desde el reposo, que la velocidad inicial es cero. Muy bien. Desde el reposo. Describiendo una trayectoria circunferencial, una circunferencia, o sea, de 10 centímetros de radio. Vamos borrando esto para ir retomando ya de una vez los datos. ¿Sí? Vemos esto por aquí, para ir retomando los datos. Fíjense entonces. Ya nos dice que es un movimiento circular uniformemente variado. Perfecto. Parte del reposo. Del reposo quiere decir que la velocidad angular inicial es 0. ¿Qué más nos dice? Describiendo una trayectoria circunferencial de 10 centímetros de radio. El radio es igual a 10 centímetros, pero si le paso a metros nos queda 0.1. 0.1 metros. ¿Qué más nos dice? Y con una aceleración angular B, ya nos está dando la aceleración angular B, 2 radianes por cada segundo, elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque hay una aceleración. Determine su rapidez tangencial, nos dice. Determine su rapidez tangencial. ¿Cómo vamos a determinar la rapidez tangencial? Fíjense, en vez de rapidez, ¿qué puedo decir? Velocidad. Entonces tenemos la velocidad que nos está pidiendo. Esta es mi incógnita. Luego de transcurrir los 8 primeros segundos, ya nos está dando el tiempo. El tiempo es igual a 8 segundos. Perfecto. Ya tenemos un tiempo. Fíjense, nosotros para encontrar la aceleración, recuerden, esta es igual a velocidad final, ¿no es cierto? Velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo, ¿no es cierto? Sí, dividido por el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Aceleración, ya la tenemos. Velocidad final, no la tenemos. Velocidad inicial, sí tenemos. Y tiempo, también tenemos. ¿Qué podríamos calcular? La velocidad angular final. Una vez encontrada esa velocidad angular, simplemente le paso a velocidad lineal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, sale de mi ecuación, ¿no es cierto? No le tomo en cuenta, simplemente me queda que WF es igual. El que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, es decir, a alfa por T. Por lo tanto, WF es igual. Alfa, ¿cuánto vale? 2. Por T, ¿cuánto vale? 8. 8 por 2, 16. Esto es igual a 16. ¿16 qué? Radianes por cada segundo. Muy bien. Ahora esto tenemos que pasar a velocidad lineal. Y recuerden que nosotros teníamos una formulita que decía que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado al radio. La velocidad lineal será igual. W, acabo de calcular porque me pide la final. Sería 16, que multiplica el radio 0.1. 0,1. ¿Cómo hago una multiplicación cuando es de base 10, digámoslo así? Simplemente se mueve la coma. Muy bien, Luis. Se mueve la coma. La velocidad es igual a 1,6. Listo. ¿Qué opción ha sido? Por aquí está la A. ¿No es cierto? Aquí está 1,6. Y eso es todo, ¿no es cierto? Vamos borrándole. Vamos con otro ejercicio. Este es súper interesante. Súper interesante. Vamos a ver. Ya. El ejercicio me gusta bastante. Dice, la velocidad angular constante del disco 1. Ojo, ya nos dice la velocidad angular. Esa es la característica de un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Un movimiento circular uniforme. Ya. Del disco 1 es 20 radianes por cada segundo. Entonces ya nos está dando la velocidad. Vamos aquí a anotar. Pongamos aquí al ladito los datos. Velocidad angular, ya. Como es constante, no es necesario decir 1 o 2. Muy bien. Es 20 radianes. 20. ¿Sí se puede decir? Radianes por cada segundo. Muy bien. Determina a partir del instante mostrado, desde este instante, ¿no es cierto? Aquí está la figurita. El tiempo que transcurre hasta que el bloque llegue al piso, dice, y el bloque está a 1 metro del piso, ¿no es cierto? Esta velocidad
que es angular, tendríamos que pasarle a ¿qué? A velocidad lineal. ¿Y cómo pasábamos a velocidad lineal? Simplemente decimos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal es igual al W, que vale 20, que multiplica el radio. ¿Cuánto vale el radio? No está en el enunciado, pero está aquí en la gráfica, ¿vale? 0.1. De nuevo me toca recorrer la coma igual que el otro ejercicio. Velocidad es igual a 2 metros por cada segundo. Ya tengo la velocidad. Ahora, fíjense, por aquí tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Cae el bloque. Pero nosotros tenemos un metro. Como es una velocidad lineal, tengo que aplicar las fórmulas de velocidad lineal, ¿no es cierto? De trayectoria rectilínea, porque fíjense, el bloque cae de manera rectilínea. Y la velocidad de manera rectilínea es igual al espacio sobre el tiempo, ¿no es cierto? Esta era la fórmula que teníamos que aprendernos antes, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que calcular en este caso? El tiempo, que es igual al espacio sobre la velocidad. El tiempo es igual. ¿Qué espacio tenemos? Aquí nos da el gráfico. Un metro sobre la velocidad. ¿Qué velocidad? 2. Y el tiempo ha sido igual a 0,5 segundos. Muy bien, Luis. 0,5 segundos. ¿Qué opción ha sido? Aquí está. La D. Ahora, muy bien, pero ustedes, vamos aquí a abrir un pequeño paréntesis. Ustedes van a decir, profe, pero usted calculó la velocidad en este punto. Pero en el disco 1. Pero habíamos visto antes que cuando tenemos discos tangentes, le habíamos llamado discos tangentes, ¿no es cierto? La velocidad se comunica, ¿no es cierto? Y es la misma. Entonces, por eso, la velocidad en el disco 1, ojo, la velocidad tangencial en el disco 1 va a ser igual a la velocidad tangencial en el disco 2. Por eso le tomamos solamente como velocidad. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos a borrar esto. Le borramos. Nos dice. Eso, ahí está. Nos dice el ejercicio. A partir del instante mostrado, la partícula inicia con movimiento circular uniforme, nos dice. Con movimiento circular uniforme. Vamos tomándole los datitos por aquí. Movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos? Desacelerado. Ojo, desacelerado. Ya tengo que la aceleración tiene que ser negativa. Ya. Si luego de 5 segundos con el tiempo igual a 5 segundos, ¿qué más nos dice? Se detiene la partícula. Ojo, se detiene. ¿Qué quiere decir que se detiene? Que la velocidad final, en este caso, sería igual a 0 radianes por cada segundo. ¿Qué más nos dice? Determine el ángulo que barre la partícula en los últimos 2 segundos. Ojo, nos está dando otro tiempo, 2 segundos, dice. Entonces, hasta aquí acaba una parte y viene otra parte. Nos dice, determine el ángulo, pero cuando el tiempo ha sido 2 segundos, ¿no es cierto? Cuando el tiempo ha sido 2 segundos. ¿Qué vamos a calcular con esto? Nosotros vamos primeramente a calcular la aceleración, ¿sí? La aceleración. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? Fíjense que por aquí nos da algunos datos del ejercicio en el gráfico, ¿sí? Nos da una velocidad inicial, pongámoslo así, velocidad lineal, porque está tangente en el punto, ¿no es cierto? O velocidad tangencial, que es de 2 metros por cada segundo. A esa velocidad, ¿cómo la pasamos a velocidad angular? En primer lugar, ¿cómo le paso a velocidad angular? Recuerden que teníamos que la velocidad es igual a W por R. ¿Tenemos el radio? Sí tenemos, por aquí está. ¿Qué tengo que despejar? Simplemente la W. Por lo tanto, ponemos un punto y coma y vamos a decir que W es igual a V sobre R. La velocidad lineal sobre R. ¿Sí se ve, no es cierto? Perfecto. ¿Cuánto vale la velocidad? Ya me está dando aquí 2. Esto es igual a 2. Dividido para el radio. ¿Cuánto vale el radio? 0.2. 0,2. ¿Qué podríamos hacer aquí para que se eliminen esas cómicas? Multiplicar arriba por 10 y abajo por 10. Y si yo multiplico abajo por 10 me queda el 2. ¿Y qué pasa con esos 2? Se simplifican y simplemente me quedan 10. ¿10 qué? Aquí que estamos calculando, W. Por lo tanto serán radianes por cada segundo, ¿no es cierto? Así se ve perfecto, muy bien. Radianes por cada segundo. Entonces nosotros ya tenemos esta velocidad que vendría siendo una velocidad inicial.
Con esa velocidad inicial y con esta velocidad final, y además con este tiempo, ¿qué podríamos calcular? La aceleración. La aceleración, ¿qué fórmula tenía? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. El ángulo será igual. Velocidad final, ¿cuánto vale? 0 menos la inicial, 10 sobre el tiempo, 5. Esto es igual, 0 menos 10 para 5 a menos 2, menos 2. 10 para 5 a menos 2. ¿No es cierto? ¿Qué unidad? Radianes por cada segundo al cuadrado. Muy bien, ahora ¿qué hacemos, Luis? Ya tenemos esa velocidad, esa aceleración angular. Ahora lo que deberíamos calcular, a ver, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice 5 segundos, a partir de... Si luego de 5 segundos se detiene, determina el ángulo que barre la partícula en los últimos 2 segundos. ¿Cómo se calcula el ángulo? ¿Recuerdas, Luis, cómo se calcula el ángulo? Vamos a esta parte. El ángulo es igual a la velocidad inicial más la velocidad final angular dividido para 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Fíjense, la partícula se detiene, por lo tanto la velocidad final, ¿qué tiene que ser? 0. 0, ¿no es cierto? Aquí está 0. La velocidad inicial, ¿qué velocidad inicial será? ¿Creen que sea esta? Pues no, esa es cuando son 5 segundos, antes de los 5 segundos. Pero aquí me dice solamente antes de los 2 segundos. Por lo tanto, yo tendría que calcular la velocidad cuando transcurren 3 segundos para que sobren 2 segundos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a calcular esa velocidad para que nos sobren 2 segundos? Fíjense por favor acá, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no es cierto? En este caso va a ser la final de los 3 segundos, pero la inicial de los últimos 2, ¿no es cierto? Más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es igual. Aquí, velocidad inicial. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la velocidad inicial? Por acá tenemos 10. 10 más, abro paréntesis. ¿Cuánto vale la aceleración? Acabamos de calcular, menos 2. Menos 2 por el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos que poner aquí, Luis? Para que, si tenemos todo el movimiento 5 segundos y queremos los últimos 2 segundos, ¿no es cierto? El tiempo que transcurre 5 menos 2 son 3 segundos, correcto. Entonces, 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad después de 3 segundos ha sido, bájale un poquito, Luis, por favor, ha sido igual a 10 más por menos nos da menos, 3 por 2 nos da 6. Y 10 menos 6 es igual a 4 radianes por cada segundo. Ahora, muy bien, como ya tenemos esta velocidad, ¿qué es la velocidad final? Al cabo de 3 segundos. Pero será la velocidad inicial al cabo de los 2 segundos. Simplemente ya puedo sustituir aquí. Velocidad inicial, que es 4 sobre los 2 y que multiplica el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? 2. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué podemos simplificar ahí? 2. El 2 con el 2 y nos queda 4 radianes. 4 radianes, pongo 4 segundos. ¿sí? 4 radianes, correcto. 4 radianes. Y eso es todo. Esa es una forma de hacer. ¿Sí? Hay otra forma de hacer también que les dejo como tarea para ustedes en la casa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Les dejo como tarea para ustedes en la casa. Muy bien, chicos. Con eso terminamos la clase. Luis, enfócame para despedirme, por favor, de los chicos. Con eso terminamos la clase. Vamos a hacer un pequeño recuento. Sí, vamos a hacer un pequeño recuento. Hemos visto 2 temas del día de hoy. ¿De acuerdo? Hemos visto 2 temas. Déjame, por favor, por acá. El primero, movimiento circular uniforme. ¿Cuáles eran las características? La trayectoria forma una circunferencia, ¿no es cierto? Porque por eso es circular. La velocidad es constante, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula nos aprendemos? W es igual a θ sobre t, donde W, ¿qué es? Velocidad angular, θ, ángulo de barrido, t, tiempo. ¿En qué se mide? W es radianes sobre segundo, θ, radianes, t, segundos, ¿no es cierto? Vamos por acá. ¿Hacia dónde se dirige esta velocidad angular? Regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Nuestros dedos apuntan al movimiento, ¿sí? Y el pulgar apunta hacia dónde se dirige nuestra velocidad angular. Si el movimiento es de este lado, velocidad angular hacia arriba. Si el movimiento es de este lado, velocidad angular hacia abajo. Aquí está hasta una manito que les decimos. Nota, la velocidad es constante, que ya lo dijimos por aquí arriba.
Muy bien. ¿Cuál es la relación entre velocidad lineal y velocidad angular? Esta fórmula. Velocidad lineal igual a velocidad angular por r. Muy bien. Tenemos algunas consideraciones también. Esto es muy importante. Sí, esto es muy importante. La velocidad es constante aquí. ¿Qué velocidad? Velocidad lineal. Fíjense, está como v, no como w. ¿Cuándo la velocidad angular es igual? Cuando el ángulo es el mismo, por aquí abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando el ángulo es el mismo. Los puntos de referencia están sobre la misma línea que se forma entre el punto central y el punto extremo. Fíjense, aquí tengo A y B. En este caso, la velocidad angular es la misma. ¿De acuerdo? Mucho ojo con eso. Aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que aprender? Que la aceleración centrípeta va hacia el centro, ¿no es cierto? Centrípeta, centro, se denota por AC. Características, apunta al centro, módulo constante, dirección variable. Varía la dirección, aquí está apuntando al centro, la otra viene para acá y esta última viene para allá. Cambia la dirección. Velocidad lineal, fíjense, o velocidad tangencial, módulo constante, dirección variable. Aquí me he comido una tilde. ¿Sí? Dirección, ya. Muy bien. Eso. Finalmente acá, movimiento circular uniforme, le borramos para que se vean las preguntas. Recuerden, teníamos un movimiento acelerado y un desacelerado. Acelerado, ganamos velocidad. Desacelerado, disminuimos o perdemos velocidad. ¿De acuerdo? O nos detenemos incluso, en algunos casos extremos. Acelerado, positivo la aceleración. Desacelerado, negativo. Acá W y alfa, que era W, aceleración, velocidad angular y aceleración son paralelos, pero tienen la misma dirección. Los dos van hacia arriba. Acá, cuando teníamos un desacelerado, son paralelos, pero ¿qué pasa con las direcciones? El uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no es cierto? Aceleración hacia arriba, por ejemplo, W, velocidad angular, hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien, las ecuaciones que nos tenemos que aprender, las mismas que del movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que en vez de velocidad lineal es velocidad angular, en vez de aceleración lineal es aceleración angular, nada más. Bueno, en vez de espacio es el ángulo, en este caso se mide, el espacio se mide como un ángulo, le cambiamos a teta. Listo, chicos, eso es lo que tenemos que aprendernos. Espero que sea de utilidad esta clase. Compartan por favor los videos para que todos vayamos juntos a la universidad, a sus carreras de preferencia, ¿sí? La universidad es una de las mejores etapas de la vida, así que tenemos que esforzarnos para ingresar este año, ¿sí? Sin más, me despido, nos vemos la próxima clase que vendría siendo el viernes. Si es que quieren temas a lo mejor específicos, envíen los mensajes, que si nos escriben por interno, envíen los mensajes y nosotros les ayudamos. Muchas gracias y muchísimos éxitos a ustedes, neutroncitos.